4 encuentros si hay que comprar LEVAC o hay que comprar dólar, porque eso no lo sabe nadie, y el que lo sabe no lo va a decir, lo va a hacer antes de que suceda, lo va a hacer. Aquí simplemente analizaremos distintas herramientas que nos van a ayudar a medir cómo está situada nuestra empresa, nuestro negocio, qué nos convendría hacer o qué deberíamos hacer o cómo deberíamos planificar para seguir adelante. Bueno, les decía ya Francisco en el encuentro anterior cuál es el objetivo de la administración financiera. El objetivo principal de la administración financiera, que se va a basar en tres decisiones fundamentales o en 3 pilares, es el de agregar valor para la empresa. ¿Bien? En definitiva, crear valor para el dueño. Y las decisiones que nosotros vamos a ver son tres decisiones, 3 tipos de decisiones. Una son las decisiones de inversión, que es la típica decisión de decir yo tengo un proyecto en mente, un producto, algo que quiero llevar adelante, sé que el producto es bueno, sé que es comercializable, para llevarlo adelante voy a tener que invertir, no sé, voy a tener que comprar esta máquina o voy a tener que alquilar un local y ponerlo lindo, etcétera, etcétera. Entonces yo decido, pienso, imagino una inversión. Después tenemos las decisiones de financiamiento. Las decisiones de financiamiento que tienen que ver cómo voy yo a financiar esa actividad. Voy a poner todo el dinero yo, voy a poner un poco yo y voy a pedir algo prestado a algún banco, algún acreedor, voy a buscar socios, ¿bien? Tienen que ver con las decisiones de estructura de capital, se les llama, ¿bien? Otro tipo de decisión. Pero la que vamos a ver hoy, que yo creo que es de las más importantes, dadas las características de nuestro país y de las pymes de este país, son las decisiones de administración de corto plazo o de capital de trabajo. ¿Por qué creo? No es que sea más importante que las demás, solo porque yo lo pienso, sino que yo creo que a veces es una decisión que es subestimada, un análisis que se subestima al momento de encarar un proyecto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a poner una distribuidora de algún producto. Entonces yo pienso, bueno, ya tengo el inmueble, pero bueno, tengo que comprar vitrinas, mostradores, etcétera, lo voy a pintar, lo voy a poner lindo, voy a gastar, no sé, 300.000, 400.000 pesos para inversión inicial. Sé que voy a vender a tal plazo, voy a comprar también financiado por un proveedor, voy a contratar tantos empleados, la plata la voy a poner yo, o sea, intuitivamente estoy pensando en las decisiones de inversión y en las decisiones de estructura de capital. Pero realmente estoy pensando que yo, si vendo a 60 días y compro a mis proveedores a 30 días, esos 30 días los voy a tener que financiar yo. O sea, estoy realmente consciente de que el capital de trabajo es una inversión y que alguien la tiene que poner. ¿Bien? Entonces el capital de trabajo toma muchísima relevancia porque finalmente termina siendo muchas veces en proyectos muy exitosos o prometedores más que exitosos, termina siendo la causa del quiebre, de la falla. Un producto que es bueno, una empresa en crecimiento, puede pasarle que no llegue a cumplir con sus obligaciones financieras de corto plazo, por más que el producto sea bueno, sea rentable, sea vendible, y no llega a cumplir con sus obligaciones financieras de corto plazo, no llega a pagarle al proveedor. ¿Bien? ¿Esto por qué? Porque no ha habido una adecuada planificación del capital de trabajo y no ha habido, lógicamente, si no hubo planificación, no se hizo la inversión necesaria. Bueno, entonces, ¿dónde dejé la pistolita? Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? ¿Bien? ¿O cómo podemos pensar en el capital de trabajo? Bueno, el capital de trabajo, o podríamos llamarlo también capital operativo, tiene que ver justamente con la capacidad operativa de la empresa. O de la empresa, yo digo de la empresa, pero de cualquier negocio. Y va a estar formado principalmente por estos 3 elementos que están siempre vinculados entre sí. O sea, comienza siempre con el efectivo. ¿Bien?
Entonces imaginemos una empresa comercial o industrial, es lo mismo. O sea, tenemos efectivo, tenemos que hacernos de inventarios, ya sean insumos para procesarlos y tener un producto terminado, o mercaderías para reventa. Bien, o sea que de insumos pasamos de dinero en efectivo pasamos a inventarios. Luego llega el esfuerzo de venta, llega un momento del esfuerzo de venta. Los inventarios salen del stock, del depósito de la empresa. Supongamos que los vendemos a crédito. Bien, ahora tenemos otro elemento dentro de nuestro capital de trabajo o activo circulante, lo podríamos llamar también. Entonces ahora tenemos cuentas por cobrar. Nuevamente, un nuevo proceso, un nuevo proceso operativo dentro de la empresa. Esas cuentas por cobrar, sí señor. Sí, sí. ¿Y el activo circulante sería? El activo circulante, el capital de trabajo, el activo corriente, es lo mismo. Son todos distintos nombres. Entonces, ahora, bien, compramos inventarios, los vendimos, los tenemos que cobrar, tenemos que hacer un esfuerzo para cobrarlos. Una vez que logremos el esfuerzo de sus frutos y cobremos, volvemos al punto inicial, tenemos efectivo otra vez, con el agregado de la utilidad, del valor agregado que se ha generado en todo el proceso. Si ha sido una manufactura, a los insumos le habremos agregado valor y dentro de ese precio final que le cobramos al comprador, incluiremos lógicamente todos nuestros costos, nuestro margen de utilidad, o sea, lo que queremos ganar de utilidad, el recupero de las inversiones. O sea, si yo compré un auto para repartir y no sé, muebles, vitrinas, mostradores, lógicamente en mi estructura de precios eso yo también lo voy a tener que incluir, porque de un lado lo tengo que recuperar. Impuestos también va a haber dentro del precio. Entonces todo eso se recupera cuando la cuenta por cobrar se vuelve efectivo. También podemos decir algo más. O sea, así como nosotros financiamos a un posible cliente, va a haber del otro lado un proveedor que nos pueda dar un plazo de financiación por nuestro inventario, ¿no? O sea, estos inventarios que yo pago lógicamente con efectivo, puedo haber logrado algún plazo de financiación, por lo tanto no necesariamente los voy a pagar de contado. Entonces esto me permite llegar a dos conceptos muy importantes para yo poder luego llegar a determinar el capital de trabajo, ¿bien? Que son los ciclos que hay dentro de cualquier empresa, cualquier operatoria, ¿no? Tenemos dos ciclos. Uno de ellos es el ciclo operativo, que era el dibujito que vimos recién. O sea, el ciclo operativo comienza cuando yo compro los inventarios y tengo los inventarios en el depósito, por eso es el periodo de inventarios. Termina ese periodo de inventarios, cuando termina el periodo de inventarios, cuando los vendí, cuando salieron del depósito y pasan a ser cuentas por cobrar. Bien, cuando realizo las cuentas por cobrar, es decir, cuando las hago líquidas, cuando las cobro, termina el ciclo operativo, ¿no? O sea, el ciclo operativo es comprar inventarios, procesarlos si es una fábrica, o venderlos en su mismo estado si es un comercio, los vendo, los cobro. Bien, ahí terminó el ciclo operativo. Y el ciclo efectivo, que no es más importante, pero sí es determinante en lo que tiene que ver con el capital de trabajo y su inversión, va a ser igual al ciclo operativo menos el periodo de cuentas por pagar. Es decir, todo ese tiempo que yo tardo en dar una vuelta, en comprar, vender y cobrar, si yo le resto la parte de tiempo que me está financiando un proveedor, va a ser que en realidad el ciclo efectivo va a ser más corto que el ciclo operativo, porque hay una parte que no la estoy, digamos, hablando mal y pronto, no la estoy bancando yo, la está bancando un proveedor. Entonces, volviendo a esto, si nosotros ejemplificáramos, por ejemplo, yo voy y compro inventarios y el proveedor me lo financia 30 días,
O sea, yo hoy recibo la mercadería, el proveedor me da 30 días para que le pague, por lo tanto, hoy está naciendo el ciclo operativo. Luego, supongamos que esos inventarios los vendo en 25 días desde la compra y los cobro a los 45 días desde que los vendí. Entonces, si nosotros hiciéramos números, mi ciclo operativo total, ¿cuánto va a durar? La sumatoria del ciclo de inventarios, del periodo de inventarios y del periodo de cuentas por cobrar, o sea, 70 días es todo lo que dura mi ciclo. ¿Bien? Pero mi ciclo de efectivo va a ser los 70 días menos 30 días, es decir, 40 días. ¿Ah? Ese ciclo de efectivo de 40 días, en definitiva, va a ser el momento en que yo tengo que, o sea, esa va a ser la duración del ciclo que yo tengo que salir a buscar financiamiento. ¿Bien? Yo necesito buscarle una solución, en definitiva, buscar financiamiento para poder hacer frente a las obligaciones que van a surgir. Porque si el proveedor me diera un financiamiento de 70 días, supongamos, yo no tendría que poner nada. ¿Por qué? Porque yo, suponiendo que estos plazos se cumplen a rajatabla, yo recibo hoy los inventarios, sé que a los 70 días los cobro, porque ese es mi ciclo operativo, y ese día le tendría que pagar al proveedor. Por lo tanto, yo sin poner dinero estaría comprando y vendiendo. Esto me recuerda un ejemplo. No hay muchos ejemplos que tengan esa suerte de poder vender y no tener que pagarle al proveedor. Por ejemplo, las panaderías, ¿no? Las panaderías, ¿qué gastos tienen? Digamos, uno hace la inversión inicial, compra los hornos, los mostradores y demás, y después ¿qué tiene? Gastos de energía eléctrica, gas, empleados, impuestos, todo eso se paga mes vencido, se paga al mes, y bueno, su insumo principal, supongamos que sea solamente la harina, se la compra el molino, se la pagará 30, 45 días. ¿Y qué hace la panadería? El día que recibe la harina, la panadería ya hace pan, hace criollos y los está vendiendo y lo está vendiendo de contado, en efectivo. Por lo tanto, ya está cobrando, ya está vendiendo precio de venta, ya está recuperando el costo de la materia prima que compró, está cobrando la parte del sueldo de los empleados que le va a pagar a fin de mes, la utilidad, todo. Por lo tanto, ese sería un caso que no hace falta invertir en capital de trabajo, no hace falta tener dinero, tener inversiones en inventarios para poder soportar una actividad. Bien, entonces, si nosotros lo vemos de otra manera, ¿no? Es lo mismo pero visto de otra forma. Cuando comienza el ciclo operativo, o sea, cuando yo compro los inventarios, empiezan a correr dos relojes para la empresa. ¿Bien? El primero, que es ineludible, porque es un compromiso de la empresa, es el periodo de cuentas por pagar. Si yo me comprometí a pagar a 30 días, tengo que pagar a 30 días, ¿no? O sea, puedo no hacerlo, pero estaré incumpliendo con lo que ello implica. El segundo reloj es un reloj que tiene que ver conmigo, con la empresa, el de periodo de inventarios. Depende del esfuerzo de la empresa de poder vender los inventarios en forma, digamos. Eso no implica, a ver, ¿a qué voy? Cuando digo que empieza a correr el reloj, es que si no los vendo, no voy a poder recuperar esos costos, porque yo todavía tengo que venderlos y después tengo que cobrarlos. Recién cuando los vendo empieza el periodo de cuentas por cobrar. Entonces vemos de esta manera también que está esta parte blanca al lado de la flecha roja, que yo la tengo que financiar. ¿Bien? Esa parte necesita de financiamiento. Esa es la famosa inversión en capital de trabajo. Siempre que, digamos, la parte de la flecha roja, la parte que esté abarcada por la flecha roja, hay otra persona que me está financiando. En este caso es el proveedor que me dio 30 días. ¿Bien? En la medida que más larga sea la flecha roja, menos o más financiamiento voy a necesitar. Menos, lógicamente, porque digamos, dentro de mi ciclo hay un tercero que me está dando financiamiento.
Bueno, lo vemos ahora. No vamos a meternos en contabilidad ni nada, pero es una forma de verlo, una forma diferente, ¿no? Así se vería un balance. A la izquierda tenemos el activo, digamos los activos, es decir, los bienes y derechos con los que cuenta la empresa. A la derecha tenemos la forma en que financia todos estos bienes, ¿no? Entonces, dentro del activo, nosotros vamos a tener el dinero en efectivo, las cuentas por cobrar, o sea, los créditos que le hemos otorgado a nuestros clientes, y los inventarios, por un lado. Después tendremos también los activos fijos y maquinarias. Esto que vemos ahora no está mostrando un ciclo, sino que está mostrando una foto en un momento dado. Nos está mostrando una foto de cómo es la empresa, supongamos, el día de hoy. Cuánto tiene de efectivo, cuáles son los saldos de efectivo que tiene, cuántas son las cuentas por cobrar, cuántos son los inventarios. Efectivo, cuentas por cobrar e inventarios son nuestros activos corrientes, o capital de trabajo lo podemos llamar también. Estos activos corrientes, podemos ver que alguien o algo los está financiando. Entonces tenemos en nuestra estructura que una parte del activo corriente le está financiando pasivo de corto plazo, o sea, proveedores, por ejemplo, sueldos, impuestos. Bien, los pasivos de corto plazo son todos aquellos, en la teoría, menores a un año, pero para nosotros un año es mucho. Por ahí no podemos decir que un año es corto plazo acá. Un año pueden pasar un montón de cosas acá. Por lo tanto, yo diría que un préstamo 6 meses no es tan corto plazo, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a considerar dentro de nuestro pasivo corto plazo, por ejemplo, la deuda con los proveedores, ¿bien? La deuda con los empleados, que hay que pagarle sueldo a fin de mes, los impuestos que hay que pagar mes a mes. ¿Bien? Ese financiamiento que se nos va otorgando por negociaciones o por la naturaleza misma de los hechos, como el caso de los sueldos, en los cuales la empresa no necesita disponer de esa inversión inmediatamente, tiene un periodo, tiene 30 días, por ejemplo, para pagar un sueldo. ¿Bien? Y fíjense que hay una parte sin cubrir por la mancha roja, eso que está marcado en amarillo, que es lo que sería el capital de trabajo neto. Bien, el capital de trabajo neto. Entonces, en definitiva, el capital de trabajo neto va a ser aquella parte que nosotros cubramos de nuestro ciclo operativo, en definitiva el ciclo efectivo, con otro tipo de financiamiento que no va a ser de corto plazo, sino que va a ser de largo plazo. ¿Qué tipo de financiamiento de largo plazo puede haber? Préstamos o aporte propio. O sea, el capital de trabajo neto, yo puedo salir a pedir un préstamo al banco o puedo poner capital propio. Bien. Avancemos un poquito más. ¿Qué tipo de... A ver, porque hasta acá todo muy lindo, es todo teoría, pero ¿qué tipo de decisiones hay que tomar, ¿no? Porque hemos dicho qué es el capital de trabajo, cómo está compuesto, o sea, cuáles son los elementos del capital de trabajo, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, pero ¿qué sería lo óptimo? ¿Más activo corriente, más pasivo corriente, empatados? Bueno, nosotros cuando administramos el capital de trabajo tenemos dos decisiones que tomar. Hay dos decisiones que son independientes de sí. La primera es el nivel de activos corrientes. Bien, volviendo a esta. ¿Cuánto quiero de efectivo que haya en la empresa? ¿Cuánto quiero de cuentas por cobrar? ¿Cuánto quiero de inventarios? Bien, quiero lo mínimo, quiero más o menos, quiero muchísimo. Bien, esa es una decisión. Sí. De acuerdo al rubro en el que se está, para poner ese margen que nos va a permitir cumplir con todos los pasivos. O sea, hay una tabla, por ejemplo, yo compro en X al producto, ¿no? Sí. Para tener un inventario. Para tener un inventario, entonces compro X a determinado precio. Yo pregunto si hay una tabla de acuerdo al rubro que me diga, bueno,
cuando tú haces esto, tal margen de utilidad para poder cumplir con todos los compromisos. Cuando haces, no sé se me ocurre, pastas, bueno, tienes que venderla de un tanto porcentaje sobre la cantidad invertida. ¿Hay una tabla para eso? ¿Usted se refiere a para ver qué rentabilidad va a tener? Claro, para poder cumplir con todos los pasivos, todos los compromisos. Y sí, obviamente que haya un margen de utilidad. A ver, uno podría, hay modelos matemáticos con fórmulas, que digamos con ciertas variables nos van a decir hay que invertir, no me quiero adelantar porque justo esto ya lo iba a decir. Hay que invertir tanto para poder mantener la operatoria de la empresa. Pero son fórmulas muy teóricas, por ahí difíciles de llevar a la práctica. El modelo que les voy a presentar yo es a través de un flujo de fondos, es decir, planificando cuánto se va a vender, cuánto se va a comprar y de esa manera poder determinar cuál sería la inversión. Es una forma, si bien menos técnica que un modelo matemático, es bastante más pedagógica y lógica, además. Ya lo vamos a ver en un momento. Bien, entonces les decía, ¿a dónde quedamos? ¿De qué manera vamos a financiar los activos? Bien, estos activos, como decíamos, lo podemos financiar con pasivo de corto plazo o financiamiento de largo plazo que puede ser capital propio o capital de un tercero. Bien, entonces, y aquí sí vienen todas las alternativas que se pueden a ustedes ocurrir, ¿no? Por ejemplo, a ver, y esto adelantándome a las políticas de administración de capital de trabajo. Uno puede tomar una política, llamémosla conservadora, una política conservadora de administración de capital de trabajo, intentar tener la mayor cantidad posible de activos circulantes, activos corrientes. Por ejemplo, tener saldo en efectivo en la cuenta por si me surge una oportunidad de compra, por si me surge algún gasto imprevisto. Dar créditos por venta a mis clientes para no perder ventas. Tener inventarios, tener el depósito lleno de inventarios. Todo eso implica inversión, ¿bien? Implica plata puesta en la empresa, ¿no? Es muy fácil entender que tener el depósito lleno de inventarios implica una inversión, ¿no? Es lógico, porque uno ve que ahí está el inventario. Pero también vender a crédito es una inversión. Cuando yo vendo a crédito, yo estoy comprando una mercadería y se la estoy dando a otro. ¿Por qué? Porque me está generando un valor agregado. Seguramente le podré cobrar algún precio mayor que si lo hiciera de contado. ¿Bien? Pero en definitiva, los créditos son inversiones que hace la empresa. Vender a crédito es invertir. Y por lo tanto, para invertir, yo tengo que tener los fondos que me permitan mantener la operatoria. ¿Bien? Porque si yo compro mercaderías, compro inventarios, y los vendo a créditos, en algún momento yo al proveedor le tengo que pagar esos inventarios, ¿bien? Por más que yo no haya cobrado, para que la rueda siga girando, para que los ciclos operativos puedan seguir continuando. Si yo no hago la inversión suficiente, puede que me pase que tenga dificultades financieras y ahí tenga que recurrir desesperadamente al banco, girar en descubierto y pagar las tasas que el banco te cobra cuando eso sucede, ¿no? Y respecto, bueno, siguiendo con esta política conservadora, una política conservadora sería grandes cantidades de activos corrientes y pasivo corriente lo mínimo posible, y financiamiento de largo plazo lo máximo posible. Es decir, si lo quisiéramos ver gráficamente, esta parte lila estaría un poquito más por encima. ¿Bien? Entonces, ¿qué habría ahí? Habría una gran inversión en capital de trabajo neto. En definitiva, dinero propio o dinero de terceros que me van a cobrar un interés a largo plazo, financiándome activos que posiblemente no estén generando rentabilidad. Si yo tengo el depósito lleno, puedo estar siendo ineficiente. ¿Bien?
Por lo tanto, una política conservadora no es, cada uno tomaría la que le siente más a gusto, porque es una política de bajo riesgo. Es una política de bajo riesgo, hay pocas posibilidades de incumplir a los proveedores, porque en general la deuda a corto plazo es baja. Yo tengo liquidez de sobra, la deuda es baja, la deuda que tomé es a largo plazo, por lo tanto la tengo que pagar quizás a 1 o 2 años. Entonces es una política de bajo riesgo. A su vez va a ser una política menos rentable. ¿Por qué? El hecho de financiarme yo a largo plazo va a hacer que, independientemente si necesite o no todas esas cuentas por cobrar y todo ese inventario y todo ese efectivo que tengo invertido, yo voy a tener que seguir pagando intereses. Yo voy a pagar intereses aunque haya meses que esté con mucha holgura financiera. Entonces una política del todo conservadora no es recomendable. El otro extremo, ¿cuál sería? Una política agresiva. Una política de minimizar los inventarios, de minimizar los stocks de efectivo, las cuentas por cobrar al mínimo posible también. Y financiarlo la mayoría o lo que más se pueda con pasivo de corto plazo. Es decir, que sean los proveedores los proveedores a corto plazo, que generalmente no cobran interés, si es a 30 días, los que me financien mi operatoria. Entonces, una política agresiva que va a implicar que el administrador sea muy ágil, que pueda calzar bien los ciclos para poder cobrar cuando tenga que pagar. Esta política, lógicamente, es riesgosa, porque ante un incumplimiento de un cliente nuestro, va a hacer que nosotros tengamos que salir a buscar un financiamiento urgente para cumplirle a un proveedor. Una política riesgosa, pero lógicamente va a ser rentable. Al ser más riesgosa va a implicar más rentabilidad. ¿Por qué? Porque de paso si yo estoy tomando esta política y financio todo con capital de terceros a corto plazo, la inversión mía va a ser menor, la inversión del accionista. Por lo tanto, menor inversión, mayor, suponiendo que la utilidad es la misma, la rentabilidad va a ser mayor. Bueno, y un punto intermedio sería las políticas. Sería una. Me fui lejos. No sé qué tengo que decir, fue tanto. Sería una política moderada. ¿Bien? La política moderada sería un punto intermedio entre estas dos. ¿Bien? Bueno, entonces, volviendo, ¿por qué yo les digo que es tan importante esto de la administración del capital de trabajo? Porque en la medida que la planificación y que por ende la inversión sean las adecuadas, la empresa va a estar apta para cumplir los compromisos que asuma. Acá estamos tratando no de si la empresa va a ganar dinero con el paso de los años, sino de que en el día a día va a estar apta para poder cumplir sus compromisos, para poder pagarle en tiempo y en forma a los proveedores. Recordemos el objetivo de la administración financiera, que es maximizar el valor para la empresa. Es válido también esto para la administración de capital de trabajo o para la administración de corto plazo, pero contamos con una restricción que es el de la liquidez. ¿Bien? Aquí contamos con una restricción que es la liquidez. O sea, la administración de corto plazo no deja de lado la liquidez. ¿Qué es la liquidez? ¿O qué es estar líquido? Es poder hacer frente a los compromisos en tiempo y forma. Hacer frente a los compromisos en tiempo y forma. Es decir, si hay que pagarle tal día, se le paga tal día. Eso es en tiempo. ¿Y qué es en forma? Y que yo no tenga que ir al descubierto bancario a pagar el 70% anual o descontar los cheques a la tasa que me pidan para poder pagar. Eso podrá ser en tiempo, pero no es en forma, no lo estoy haciendo de manera adecuada ni de manera, y no es rentable tampoco, se me va la utilidad en intereses. Por lo tanto, lo importante es una buena planificación. Bueno, ¿qué maneras o herramientas contamos nosotros para determinar el capital de trabajo? Bien.
Bueno, modelos matemáticos que no los vamos a ver, son muchas formulitas que por ahí poca aplicación práctica tienen después. Y lo que me interesa un poco más, lo que es más interesante, más fácil de hacer o de llevar a cabo es a través de flujos de fondos. ¿Qué son los flujos de fondos? ¿Qué vamos a hacer a través del método de flujo de fondos? En función del ciclo de efectivo de la empresa, que acabamos de ver, nosotros vamos a ver cuándo empieza a pagar y cuándo recupera los costos. Entonces vamos a ver el ciclo de efectivo de otra manera, presentado, de la forma en que se vería después en un flujo de fondos. Fíjense que tenemos primero la compra de los inventarios, después se venden, después se cobran. Entonces ahí tenemos el periodo de inventarios, el periodo de cuentas por cobrar, esto es el ciclo operativo. En algún momento tenemos el pago de los inventarios, que es lo que nos hace el ciclo de efectivo. ¿Bien? Este ciclo de efectivo es quien nos va a determinar, en definitiva, nuestro querido flujo de fondos. ¿Bien? Pero, ¿de qué va a depender, digamos? Porque a cada empresa le va a afectar de manera distinta. O va a necesitar en función de distintas variables, va a tener una necesidad de inversión de capital de trabajo diferente. Recién decía el caso de la panadería, que uno de los casos que no necesita o necesitaría muy poco capital de trabajo, porque ya el primer día está generando efectivo. Recién al día 30 va a tener que pagar y todavía va a tener utilidad. Después podemos tener casos que por el tipo de producto o el tipo de insumo, por ejemplo en casos de insumos estacionales o perecederos, les afecta de una forma u otra la inversión en capital de trabajo que tienen que hacer. Imaginen un molino harinero, por ejemplo. Un molino harinero compra trigo, trigo lo puede comprar todo el año si quiere, porque hoy en día con los silo bolsa los productores tienen el trigo guardado todo el año. Pero en general lo que hacen es, cuando es la cosecha o el fuerte de la cosecha en diciembre, tratar de llenar sus silos, comprar lo máximo posible. ¿Bien? Estoquearse, que le revienten de granos. Después, por supuesto, sí van a seguir comprando porque siguen necesitando. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, este tipo de industrias tienen políticas de inventarios altas. ¿Bien? Y muy marcada la estacionalidad, o sea, compran mucho en plena cosecha y después van comprando lo mínimo indispensable. ¿Bien? Es un caso. Después, por ejemplo, por políticas operativas de las empresas, tenemos el caso, es un hito, el de Toyota, el sistema just in time, justo a tiempo. Imagínense hoy en día una automotriz. Por ejemplo, las de aquí, que tienen stocks grandísimos. El sistema Toyota, que lo empezaron a utilizar en los 70, implicaba justamente hacerlo justo a tiempo. ¿Bien? Se hacía sincronizado y que llegue de hacer 3 pedidos al día de insumos. O sea, llamar 3 veces al día para que el proveedor de insumos, el autopartista, le mande metal, bueno, no sé cómo se arma un auto, ¿no? Pero en definitiva, eso es una política de inventarios baja al mínimo. ¿Bien? Tener insumos lo más bajo posible. Es decir, tenemos que hacer 10 autos hoy, bueno, compremos los insumos para 10 autos porque esos autos se venden hoy. ¿Bien? Esto es una política muy agresiva, ¿bien? Porque, bueno, en Japón no debe haber cortes de ruta, pero aquí si uno quisiera hacer eso, te cortan la ruta. Mañana la van a cortar, no sé si la van a cortar, pero va a haber paro, entonces una fábrica está una semana sin trabajar. Acá eso no se podría hacer. Estamos hablando de un caso medio utópico para nosotros. Y después, ¿qué otra cosa? Digamos, sí. En mi caso, que justo diste el ejemplo de molino harinero, Sí. y yo trabajo en un molino. Ah, mira vos. ¿En cuál? En un molino de Villa Casuí, Ajá. que es Doña Elena, que en realidad trabajo para mi papá, y nuestra cosecha, bueno, es en diciembre, o sea, mi recolección de materia prima la tengo que hacer en diciembre, y después el ciclo que armamos, porque ninguno es experto en esto,
es compramos el trigo a 30 días y porque la harina, el pago de la harina hoy en día es a 30 días. Y yo tengo una política conservadora porque obvio vengo de una persona que tiene una ideología conservadora como es el productor agropecuario, que es a través de financiamiento o del ministerio o financiamiento de los bancos para el primer arranque. Eso estaría correcto, pero tendría una menor utilidad. Que yo para comprar en diciembre yo me tengo que juntar para acopiar, no sé, 10 millones de pesos. Y yo dependo del financiamiento del ministerio o del banco. O sea, es una política conservadora que me da estabilidad, pero que estoy perdiendo utilidad. Pero no sería mala tampoco. Depende. A ver, el caso del mercado, el mercado agropecuario, sí, tiene la particularidad que en plena cosecha es cuando menos vale el producto. Bien, entonces si bien tienen que hacer una fuerte inversión en inventarios en esta época, en diciembre, y desembolsar mucho dinero, es cuando menos, seguramente cuando menos vale el trigo. Después, a ver, después puede variar, después puede ir, porque depende de cotizaciones internacionales, pero lo lógico es que después de enero el trigo empiece a subir. Entonces, en definitiva, tiene una tasa implícita. De hecho, ustedes a través de los mercados de futuros pueden, ven cuánto cotiza en Rosario a mayo, a septiembre, a diciembre, y van a ver si les conviene pagar esos precios a futuro o pagar una tasa de interés y tener la mercadería guardada. ¿Bien? O sea que en ese caso hay que hacer dos análisis. ¿Bien? Pero está bien tu pregunta. Seguramente tu papá lo tiene muy estudiado. Pero por ejemplo, este año que los mercados a futuros no marcaban cómo se disparó el cereal, de acuerdo a cómo se disparó el dólar, uno tampoco se puede confiar tanto, porque el mercado a futuro no nos marcaba que íbamos a pagar 6.000 una tonelada de trigo, o sea, nos marcaba que le íbamos a pagar 550 o 5.500. Que ahí también fue un retroceso para nosotros, por eso siempre atinamos al préstamo para hacer ahí, recuperarlo en el ciclo. Es que, bueno, yo, o sea, por los años que estuve, porque yo trabajé muchos años en una... Sí, fue una... Claro, este año con la disparada del dólar, la sequía tremenda que hubo, hizo que todos los precios vuelen. Estoy de acuerdo en eso, pero, a ver, estoquearse, y si es a precios bajos, porque son los, a ver, dentro de todo, en la teoría son los precios más bajos que hay, porque es en plena cosecha. Después puede pasar alguna otra cosa, y que sea más bajo aún, puede pasar, porque es un mercado liberado, digamos, libre, el de la cotización de los granos. Estoquearse, cerrar margen. Bien, porque si el molino puede colocar la harina y cierra el margen, ya está, el negocio está listo, no hay muchas vueltas que darle. Se podrá, a lo mejor sí, resignar un poquito de utilidad, pero si la utilidad ya cierra, si cierra el número, hay que darle para adelante, digamos. Más cuando se habla de volúmenes tan grandes y los márgenes tan chicos, los márgenes de ganancia. Porque, a ver, imagínense, es un mercado que uno puede llegar a pagar el insumo principal, un día lo puede pagar 4.000 pesos y al otro día el dólar sube un 10% y vale 4.500. O sea, los números son muy grandes y los márgenes son chicos. Entonces, hay que tener una planificación bastante aceitada y por supuesto, la clave para mí es trabajar cerrando el margen siempre. No estar descalzado. ¿Bien? Como productor agropecuario lo sabe. ¿Bien? Yo trabajé en una corredora muchos años, por lo tanto vi lo que hacían los comercios, los acopios, y los que querían especular y comprar para ver qué pasaba, ganaban 1 y perdían 3, y esas 3 le terminaban saliendo más caro siempre. Entonces, no es un negocio para especular o para probar, digamos. Bueno, no sé en qué estábamos. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver si vamos ya con el ejemplo. No, le quería decir
que también de las políticas operativas de la empresa. O sea, si bien depende mucho del contexto y del tipo de empresa, por ejemplo, si es una empresa que tiene un insumo estacional, o si es un insumo perecedero, o si es una fábrica que tiene que tener un largo proceso de producción, eso va a afectar la inversión en capital de trabajo, pero también las políticas operativas de la empresa en lo que respecta a cobranzas y pagos, porque van a afectar y van a determinar el ciclo de efectivo. Y va a ser el ciclo de efectivo, decíamos, el principal factor que nos va a determinar nuestra inversión en capital de trabajo. ¿Bien? Así que vamos a ver el ejemplito, el caso práctico. Bueno, dice algo más o menos así. Dice, una empresa comercial, una distribuidora, dice, tiene que hacer una inversión en activos fijos, que lo pongo de efecto ilustrativo, no nos interesa la inversión en activos fijos para la determinación del capital de trabajo. Es otra, la inversión en activos fijos es otro tipo de decisión. Tiene estimadas las ventas, 1.000 en junio, 1.200 unidades en julio, 1.500, 1.800 y 2.000. Tiene estimado un precio promedio de ventas y tiene estimado un periodo de inventarios promedio. O sea que estima que a los 15 días de haber hecho la compra, va a haber vendido toda su mercadería, todo su stock. ¿Eso significa que si compra 1.000 unidades en junio, a Sí. los 15 días habrá vendido? No, aquí está la política de compras. O sea, perdón, la política de créditos, el 20% se lo va a cobrar a su cliente como entrega inicial y el saldo lo va a financiar a 60 días de la venta. Y va a comprar, dice, a los efectos de generar stock, se ha planificado comprar las siguientes unidades el primer día de cada mes. ¿Bien? Y va a comprar un poquito más de lo que estima vender, a los efectos de estoquearse, de ir a medida que va creciendo, que va vendiendo y generando stock. El precio promedio de compra es de 750, el proveedor le otorga un financiamiento de 30 días. Los costos fijos mensuales son de 100.000 pesos, incluyen empleados, servicios, energía eléctrica, honorarios. ¿Bien? Bueno, de toda esta información, o sea, toda la información que tenemos aquí es relevante para nosotros, pero en definitiva lo que vamos a hacer ahora es armar primero el ciclo operativo, el ciclo de efectivo y después determinar el flujo de efectivo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se armaría el ciclo de efectivo? No sé si ven bien ahí por el color oscuro ese. Fíjense que yo ahí tengo primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo. ¿Bien? Esos son ciclos operativos. Bien, los ciclos operativos, si bien yo les decía, es un solo ciclo operativo el cual genera el ciclo de efectivo, no significa que uno va a empezar cuando termine el otro, ¿no? Porque uno compra y vende todos los días. ¿Bien? Es decir, que esos ciclos se van solapando. En la medida que los ciclos se solapen más, va a hacer falta más inversión, porque va a haber más unidades o más cantidades que tengan que ser financiadas. ¿Bien? Entonces comienza el primer ciclo, el 1 de junio, se hace la compra de inventarios, decimos que los 15 días se vende el inventario y se cobra el 20%, lo pinté de verde para mostrar que es un ingreso de efectivo. El 1 de julio debo pagar el 100% de las compras, el 100% de mis compras. Voy del otro lado para ver cómo sigue el primer ciclo. El 15 de agosto, o sea, los 60 días de la venta, se cobra el saldo restante por la venta. El segundo ciclo va a empezar el 1 de julio, o sea, el primer día del mes siguiente comienza el segundo ciclo, se vende el 16 de julio, se cobra el 20%, se paga el 31 de julio el 100% de la compra y bueno. Y finalmente el 14 de septiembre se cobra el saldo de la venta. Y así sucesivamente tenemos 5 ciclos como para llegar a abarcar la compra del mes de octubre, del 29 de septiembre o 1 de octubre. Y además le incluí debajo, fíjense, los costos fijos que hay que pagarlos todos los meses. A fin de mes se pagan los costos fijos de 100.000 pesos. Bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestro flujo de efectivo? Para nuestro flujo de efectivo solo nos importan
los cuadritos coloreados, o sea, los momentos que hubo ingresos y egresos, cuando tuvimos cobranzas de ventas y cuando tuvimos pagos. El momento puntual que hayamos comprado, a efectos de ahora determinar la inversión necesaria de capital de trabajo, es irrelevante. Bien, lo que importa es cuándo pagamos y cuándo cobramos, porque en definitiva tenemos que saber cuándo va a hacer falta disponer de los fondos. Entonces así quedaría un flujo de fondos, ¿no? Tenemos que, por el lado de los ingresos, una entrega inicial, el 16 de junio de 200.000 pesos, que sería el 20% de la primera venta. El 16 de julio, la entrega inicial de la segunda venta. Y tenemos ya, más lejos en el tiempo, fíjense que ya tenemos el 15 de agosto la entrega inicial de la tercera venta y el cobro del saldo de la primera. El 15 de septiembre ya tenemos una entrega inicial y otro saldo y así sucesivamente. Ahí ya están los ciclos solapados. ¿Bien? ¿Se entiende esto? El cuadrito este. Bueno, eso por el lado de los ingresos. Por el lado de los egresos tenemos el 1 de julio o 30 de junio, a fin de mes, del primer mes, el pago del 100% de los inventarios y el pago de los costos fijos. A fin de julio tenemos el pago de la segunda compra de inventarios y el pago de nuevos costos fijos y así sucesivamente en los meses posteriores. Tenemos pago de inventarios, costo fijo, inventario, costo fijo y finalmente inventarios y costos fijos. Esto nos va a dar, si ven aquí debajo, flujo de fondos, un flujo de fondos. ¿Bien? ¿Qué significa ese flujo de fondos? En el mes de junio dice igual a 0. Lógicamente en junio no se tuvo que pagar ni se cobró nada. En el 15 de junio ya hubo un ingreso de 200.000 pesos para la empresa. ¿Bien? La entrega inicial cobró dinero, pero todavía no tuvo que pagar ni sueldos, ni costos fijos, ni honorarios, ni mercadería. El 1 de julio, si le llega un pago grande, tiene que poner 1.037.000 pesos. ¿Bien? Tiene que poner esa plata. El 16 de julio cobra otro más y así sucesivamente. Pero ese número es lo que tiene que ir poniendo la empresa. ¿Bien? Pero lo que a nosotros nos interesa es la línea que está debajo del flujo de fondo acumulado. Eso es lo que la empresa va invirtiendo en capital de trabajo. ¿Bien? O sea, el primer mes no invierte, el 15 de junio no invierte, sino que la operatoria le está liberando, ¿bien? Le está liberando fondos para que lo pueda utilizar en otra cosa. No necesita esos 200.000 pesos para mantener funcionando la operatoria de la empresa. ¿Bien? Pensemos que esto que está ahí debajo es lo que va a permitir que los ciclos operativos y el ciclo de efectivo continúe funcionando. El 1 de julio tiene que invertir 837.500 pesos. Tiene que invertir 837.500 pesos. ¿Qué significa que tiene que invertir? No es que tiene que pagar 837.000. Lo que tiene que pagar es 1.037.000. Pero tiene que de algún lado, ya sea financiamiento de largo plazo o fondos propios, tiene que ponerlo en la empresa para que la empresa siga funcionando, el ciclo operativo siga funcionando. Al 16 de julio vemos que baja, la operatoria libera fondos, por lo tanto la inversión disminuye, baja a 537.500. Va tomando un comportamiento de serrucho por la forma en que están armados los ciclos. El 31 de julio vuelve a crecer a 1.897.000 y así sucesivamente. Si lo vemos gráficamente, tiene este comportamiento. Es un gráfico feo, ¿bien? Pero es el comportamiento que tiene. Fíjense que al comienzo no necesita. Esto es la necesidad de capital de trabajo neto o cuánto tiene que invertir. Fíjense que al principio muy poco y a medida que empieza a operar va creciendo y mucho la necesidad de capital de trabajo. Es decir que la empresa tiene que invertir mucho dinero. Fíjense que se llega al 31 de octubre con una inversión necesaria de 2.600.000 pesos. Una de las causas es la necesidad de estoquearse.
porque está comprando de más. Y la segunda es que llegado el 31 de octubre, ya ha pagado los inventarios de los 5 meses, pero todavía le falta cobrar el 80% de la venta de septiembre y el 80% de la venta de octubre. Es decir, esa inversión es en dos cosas. Es en cuentas por cobrar y en inventarios. O sea, está invirtiendo en dos activos. O sea, por eso yo les decía, es fácil identificar cuando uno invierte en inventarios, porque lo ve al inventario, sabe que hay más mercaderías, más insumos, pero hay que saber determinar cuando uno invierte en cuentas por cobrar cuando está vendiendo crédito. Si la política de ventas hubiera sido, a lo mejor vender, en vez de a 1000, vender a 950, pero cobrar de contado, esta línea sería muchísimo más plana, y no tendría esos picos tan grandes, porque se cobraría antes. De hecho, empezaría siendo negativa la necesidad de inversión. Bueno, vamos a meterle una variante. Por ejemplo, ¿qué sucedería si logramos mejorar el plazo de cobro con nuestros clientes? Bien, vamos a empezar a tocar un poco el ciclo efectivo para ver cómo afecta la necesidad de inversión. Después, al final, vamos a meter otra variante más y vamos a comparar las tres, a ver qué pasa las tres juntas. Bien, entonces recién decíamos que nuestra política es 20% de contado o entrega inicial, el resto 60 días. Ahora simplemente vamos a adelantar 15 días el plazo de cobranza del saldo. Nuestro ciclo operativo va a cambiar un poquito. Fíjense que el saldo del primer ciclo ahora pasó a esta primer filmina, antes estaba en la segunda, o sea, se adelantó 15 días. Todos se adelantaron y apareció este saldo, el saldo de la venta de septiembre, que antes se cobraba después de nuestro periodo de análisis, se cobraba en noviembre. ¿Bien? O sea que ahora tenemos más ingresos dentro de nuestro periodo bajo análisis. Vamos a ver cómo nos queda el flujo de fondo. Bueno, ahora vemos el gráfico, pero yo les decía que se llegaba a invertir o se llegaba a una necesidad de capital de trabajo de 2.600.000. Ahora, el 31 de octubre, esa necesidad cayó a 1.200.000 pesos, muchísimo más baja y por solo tocar 15 días el periodo de cobranza. Gráficamente, ¿cómo queda? En azul, nuestro primer caso, en rojo, el caso actual. ¿Bien? Fíjense cómo se suavizó la curva, ya no hay picos tan marcados y la necesidad cayó muchísimo. Y, a ver, uno dirá que es magia cobrar antes, hay que cobrar también, ¿no? Hay todo un esfuerzo detrás de cobranza. Si no, pregunten el rubro agropecuario, es un rubro complicado para cobrar. No a los exportadores, pero si no, el consumo interno es dificilísimo. El consumo interno es dificilísimo. Pero bueno, a ver. Por ejemplo, los supermercados son los más difíciles para pagar. Por lo menos en mi experiencia. Los supermercados son difíciles, que son los que le pagan, por ejemplo, a los productores porcinos y avícolas. Porque, a ver, la exportación es fácil. El exportador paga a los 5 días y no se pasa ni una hora. El consumo interno es complicadísimo. Los supermercados demoran pagos, eso hace que el consumo interno que tiene grandes inversiones, imagínense los productores avícolas y porcinos, las inversiones en capital de trabajo que tienen. Entonces, que le demoren el pago va a generar que tenga que demorar el pago del productor. O sea, hablamos que el productor agrícola a la exportación le vende y cobra a la semana, a los 5 días, y si vende el consumo interno tiene que pensar hoy en día 60 días. Entonces, y hoy en día 60 días es una eternidad en este país con el dólar, con la inflación. Pero bueno, son las reglas del país que vivimos. ¿Y los molinos cómo están pagando? Los molinos están pagando 30 días. Están pagando 30 días. Pero, eso que dijiste tenés razón, yo Sí. tengo una espalda hecha para poder cumplir el tiempo formal y seguir trabajando con mi cadena que tengo armada porque puedo elegir. Bueno, Pago definitivamente. 30 días, no te llegó, te den un cheque, te tomaron 15 días más y así va vino de vuelta y yo sé una cadena que te comió 30 días más y yo el pago no lo tengo. Claro. Pero yo a vos como productor te tengo que cumplir. Porque
Sí, sí, sí. Que la próxima cosecha, vos como productor me vas a elegir. Al productor agropecuario siempre hay que darle un tratamiento muy especial porque se manejan complicadamente y mucho de palabra. Entonces ellos a lo mejor no están viendo que yo tengo un balance y que demorar los 30 días más o menos, sino que yo le cumplo en tiempo y forma. Sí, sí. A ver, es lógico en un rubro tan complicado tener una política de administración conservadora, porque si vos vas a depender de un supermercado que te puede de decirte de 30 días y te firma un contrato que dice pago 30 días y después un boleto, no, en realidad es un boleto de compra-venta. Te puede firmar un boleto de compra-venta que dice 30 días y después te paga los 100 días. Bueno, vos del otro lado, si vos decís yo con eso le voy a pagar a mis clientes, estás complicado porque si te falla, tenés que salir a buscar otro lado. Y aún así están los incumplimientos y bueno, así está funcionando el mercado. O sea, que diga que va a pagar a 30 días el boleto, a ver, uno podría ir a la cámara de cereales y hacer lío, pero... En nuestro rubro, esto lo aprendimos ahora, nosotros somos un molino chico que hace un año que arrancamos y que gracias a Dios nos está yendo bien. Pero por ejemplo, la vitamina Ley que lleva la harina, yo la compro y el pago es a 30 días. Y si yo pagué a 35 días porque que para mí 5 días no son nada, tengo una sanción. ¿Pero quién es tu proveedor? Un laboratorio de acá de Córdoba. Tengo una sanción, entonces yo en tiempo y forma tengo que cumplir para ya seguir obteniendo lo que es básico para la harina, que es la vitamina Ley. Porque si no me suspende, tengo otro laboratorio, pero, por ejemplo, esa es una de las cosas que... Sí. Entonces ni a los productores ni al laboratorio le puede fallar. ¿Cómo se maneja en otros países donde no hay una ¿En el rubro agropecuario? O sea, tema acá es que los supermercadistas demoran. No sé cuál sería la razón o qué justifica esa demora, pero la solución que sería o cómo hicieron otros o cómo hacen en los otros países. La solución de los otros países no la sé. Sí, lo que puedo es conjeturar qué hacen los supermercados acá. A ver, los supermercados son como las panaderías. En los supermercados cobran de contado, ¿no? Ustedes cuando van al supermercado pagan con efectivo o pagan con tarjeta. Ellos cobran el día. No son distribuidores que tienen que esperar que les pague un proveedor. Y ellos sí, ellos a sus clientes, a sus proveedores, a los proveedores del supermercado, sí les piden financiación. Por lo tanto, el negocio del supermercado es un negocio financiero. O sea, están usando el dinero de los proveedores para rotar mercadería. Es el mejor negocio. ¿Por ley? O sea, la ley les permite No. o una ley podría... Bueno. Yo digo que sí es obviamente que eso está mal, digamos, ¿no? Porque perjudica a mucha gente, o por lo menos a eso, ¿no? Ahora, la solución, digo, sería o mayor cantidad de supermercados, diferentes supermercados, o que haya leyes que estipulen que no haya. No, son las leyes de mercado. A ver, si no le gusta que le pague a 100 días, no le venda. Véndele otro. Son las leyes del mercado, digamos. Y si hay competencia entre ellos, sí. Si la competencia, si viene uno, a ver, si a mí me va a pagar en igual precio, mejores condiciones de financiación, le voy a vender el que mejor me paga, lógicamente. Pero bueno, si todos pagan a 100 días, bueno, a ver, además, los grandes supermercados tienen mucho poder de negociación y poder de compra. No es lo mismo ir a querer venderle a un autoservicio que querer venderle a Coto o al disco. Entonces, si uno se hace proveedor del disco, por lo menos se va a asegurar un nivel de venta gigantesco. Va a tener que tener la estructura, la inversión de capital de trabajo necesaria para poder aguantar ese plazo. ¿Bien? Porque yo no estoy diciendo que esté mal lo que hacen los supermercados. Ojalá yo estuviera en un supermercado, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que es así.
Es así. Y uno, si quiere ser proveedor de uno de ellos, tiene que tener presente que le van a pagar a 100 días y va a tener que pagar sus insumos, sus sueldos, el personal, sus costos fijos a 30 días. ¿Bien? Entonces, tiene que tener presente la inversión de capital de trabajo. Todo ese periodo, esos 70 días, hay que bancarlos. Aparte, no es una vez 70 días, porque todos los días se solapan los ciclos, lo que estamos viendo acá, se solapan los ciclos, y no es por una sola compra, sino que yo lo hago todos los días o todas las semanas, compro y le vendo al supermercado. Entonces, todas las semanas eso me va generando una inversión de capital de trabajo aún mayor. Bueno, entonces así nos quedaría gráficamente esto. Y veamos una tercera variante, si además de este adelantamiento en el cobro a nuestros clientes, conseguimos una mejor financiación con los proveedores y nos da 15 días más, o sea, 50% a los 30 días y 50% a los 45 días. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro ciclo operativo y nuestro ciclo efectivo? Ahora el pago de proveedores se estira un poquito. ¿Bien? Una mitad la pagamos un poquito más lejos. Bien. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el flujo efectivo? Muchísimo más bajo el flujo efectivo acumulado. Llegamos al 31 de octubre con una inversión necesaria en capital de trabajo de 450.000 pesos. Bien, si comparamos los tres, vemos que, bueno, el primero es imposible, el segundo mejora bastante y el tercero vemos que ya está tomando hasta una posición decreciente. ¿Bien? O sea, vemos que si seguimos así en cualquier momento ya la inversión, ya dejamos de necesitar invertir en capital de trabajo. El hecho de que esté por debajo de la línea, es decir, que la inversión de capital de trabajo sea negativa, significa que no estoy invirtiendo, sino que me está dando fondos para otras actividades de la empresa. Entonces, esta es la figura que me toma. Ahora, imaginemos que uno hace este trabajo, hace este análisis con tiempo, para un año, se toma el difícil trabajo, porque esto implica, ya el hecho de planificar las ventas es difícil. Entonces toma este trabajo y ve esto. Y ve, por ejemplo, dice, bueno, mi situación es la de la figura roja. La situación es la de la figura roja. Uno no es que dice, bueno, yo voy para el 30 de junio voy a llegar a invertir los 700.000 pesos, después veo que baja, lo saco, después vuelvo a invertir más, pido más crédito. Uno no va haciendo ese trabajo, digamos, de ir, buscar más, me libera el proyecto, saco, sino que uno lo que va a ver es en todo el periodo cuál es el momento de mayor necesidad. Entonces, si uno lo ve, por ejemplo, en el primer caso, dentro de nuestro periodo de análisis, el momento de mayor necesidad era el 31 de octubre con 2.677.000 pesos. En el segundo caso, el momento de mayor necesidad fue a mediados de septiembre, 1.400.000 pesos. Y en el primer caso, que fue también en septiembre, 1.000.000 de pesos, 1.002.000 pesos. Entonces, en definitiva, nosotros vamos a llegar a esto. Vamos a decir, yo para poder afrontar el próximo año, las operaciones del próximo año, todos mis ciclos operativos y mis ciclos efectivos, voy a necesitar invertir en capital de trabajo neto, suponiendo que estamos en la tercera situación, 1.000.000 de pesos. En algún momento, por ejemplo, o sea, 1.000.000 de pesos como máximo. Todo este periodo yo no voy a necesitar todo eso. Fíjense que ese 1.000.000 de pesos lo necesito aquí y lo necesito aquí. En los otros momentos estoy un poquito más holgado, ¿no? Pero yo no puedo decir, hoy necesito 800, mañana necesito 200, pido 200 más, pasado necesito 800 de nuevo, devuelvo, porque, o sea, primero que estamos refiriéndonos a que este financiamiento va a ser financiamiento de largo plazo o capital propio. Entonces, si yo voy a ir a pedir un préstamo al banco, yo no lo voy a pedir y devolver a los 15 días. Yo voy a pedir 1.000.000 de pesos. Después veré cómo lo uso. Por eso, la lógica es no pedir de más, porque para no pagar intereses al vicio.
sea, no excederse en el préstamo, porque uno en definitiva va a estar pagando intereses y va a estar perdiendo rentabilidad. Tampoco quedarse corto, porque si nos quedamos cortos, ¿qué va a pasar? No vamos a llegar a hacer frente a nuestras obligaciones. Vamos a tener que salir a buscar otra alternativa para cubrir los baches. Vamos a tener que malvender los cheques, vamos a tener que girar en descubierto, cosas de apuro que nunca son lo mejor. A veces es lo que hay, no digo que no haya que hacerlo porque a veces es la única alternativa que hay, pero no siempre, no es lo mejor. Bien, aquí algo que yo no les aclaré antes. Nosotros, para determinar nuestro capital de trabajo, consideramos como ingreso al precio total, ¿no? Nosotros decíamos, compro a 7.50, vendo a 1.000. ¿Y qué está formando, qué conceptos forman un precio? Podemos decir que son los costos fijos. O sea, nosotros cuando armamos un precio vamos a decir, sumar los costos fijos, los costos variables, el recupero de las inversiones, o sea, las inversiones en activos fijos, o el desgaste de las inversiones, el mantenimiento de las inversiones, los impuestos, como por ejemplo ingresos brutos, y la utilidad, la ganancia nuestra. Entonces, si yo considero para determinar mi capital de trabajo neto el precio de venta, implícitamente estoy reinvirtiendo estos conceptos los estoy invirtiendo en capital de trabajo. Yo ya estoy invirtiendo en capital de trabajo. ¿Por qué? Porque el dinero que yo, o sea, el concepto que yo incluí dentro de mi precio para recuperar la inversión en activo fijo, yo no la puse para mantener los activos fijos, la puse en capital de trabajo, la puse para pagar a proveedores. La parte de utilidad del precio, yo no me la llevé al bolsillo, se la di a los proveedores. O sea, implícitamente yo ya estuve invirtiendo en capital de trabajo. Por eso muchas veces pasa que los empresarios dicen, gano plata, pero no sé dónde está la plata. Y no sabe dónde está la plata porque la inversión en capital de trabajo que hizo fue insuficiente y su ganancia se está yendo a inventarios, a cuentas por cobrar. Llega fin de mes y no está la plata para pagar los ingresos brutos. ¿Pero cómo? Si vendimos. Y bueno, esa plata es algo bastante, es lógico, ¿no? Y está bien, porque esa plata tampoco es que uno la va a separar en una cajita porque en 2 días vale mucho menos esa plata, ¿no? Está bien utilizar el efectivo, pero hay que tenerlo presente. Si yo tengo el 5% de ingresos brutos, el 4% de ingresos brutos dentro de mi precio, y lo estoy aplicando a pagarle a proveedores, cuando llegue el vencimiento esa plata no va a estar, lógicamente. ¿Eso por qué? Porque la inversión en capital de trabajo fue subestimada, fue menor. Entonces yo lo tengo que tener presente eso. Va a llegar el momento que haya que reemplazar a las maquinarias. Y yo voy a decir, pero yo consideré dentro de mi precio el recupero de las maquinarias. Sí, pero el recupero de las maquinarias está en inventarios, está en cuentas por cobrar. ¿Bien? Entonces por eso uno tendría que tener, nosotros lo analizamos por el lado del precio, pero uno también podría hacer un análisis del capital de trabajo considerando solamente el recupero de los costos erogables. ¿Bien? En vez de reconocer como precio de venta el precio final de venta, ver los costos que yo tengo que pagar. Es decir, si la mercadería me sale 7.50, voy a reconocer 750 pesos como mi ingreso. De esa forma sería un capital de trabajo puro. Y todo lo que ingrese en concepto de precio, yo podría distribuir lo que es impuesto, lo que es utilidad, lo que es mantenimiento de maquinarias, etc. Pero eso yo les diría que no tiene sentido, además porque sería una inversión por ahí excesiva. Sería una inversión excesiva con lo que cuesta hoy. Bueno, y a ver, una alternativa, una herramienta para complementar con la determinación del capital de trabajo, ¿no? Yo recién les mostraba las máximas necesidades
de inversión en capital de trabajo para cada uno de los casos. Si volvemos, por ejemplo, al rojo de 1.400.000. Yo podría tomar la decisión, decir, invierto ese 1.400.000 y en todo el periodo bajo análisis estoy tranquilo. Bien, estoy tranquilo porque con eso no me va a faltar nada. Bien, yo pongo capital propio o financiamiento a largo plazo. Le pido un crédito a un banco a 2 años. Bien, entonces yo sé que estoy tranquilo. Voy a llegar al pico, a este pico acá, donde ahí no me sobra nada porque yo invertí justo eso, pero después voy a estar holgado. Yo podría tomar esa decisión, que sería una decisión conservadora, estaría durante todo el resto del periodo estaría pagando intereses por demás, si bien sería una tasa más baja por ser un crédito largo, estaría pagando a una tasa baja pero mucho tiempo y en forma innecesaria. Entonces yo podría tomar otra política y decir, no pido 1.400.000, pido, no sé, 1.000.000. Y estos picos acá los financio de otra manera. Los financio sí a una tasa más cara. Pido un descubierto en el banco o descuento cheques en el mercado de capitales o en una financiera. Entonces yo con esta herramienta que es el presupuesto efectivo, lo que debería hacer es, en función de la operatoria de la empresa, determinar los superávits y los déficits de cada periodo, es decir, en junio voy a necesitar dinero, en julio voy a necesitar, en agosto me va a sobrar, etcétera, etcétera, y de esa manera armar un plan financiero. ¿Qué significa armar un plan financiero? Poder de cierta forma, calcular o estimar de dónde voy a sacar los fondos de esos picos. ¿Bien? Si yo invierto 1.000.000 en vez de 1.400.000, yo sé que va a haber unos picos en los cuales no voy a tener la capacidad de hacer frente a las obligaciones. Por lo tanto, ahí sí debería ver una alternativa. ¿Bien? Entonces, con un plan financiero yo podría decir, estos picos los voy a financiar con descuento de cheques. Voy al mercado, a un agente de bolsa, descuento de un cheque propio, me hago de la liquidez. El cheque lo puedo hacer de 7 días o de 360 días. Si lo hago de 7 días, pago intereses por 7 días nada más. No pago por un año. Entonces, si bien la tasa va a ser sustancialmente mayor a de un préstamo a un año, lo voy a pagar por poco tiempo. Voy a ser mucho más eficiente en el uso del crédito. ¿Bien? Otra alternativa, girar en descubierto. La tasa va a ser altísima, pero el día que no necesite más dinero, yo corté el crédito. Y en caso de que el pedido de la inversión en capital de trabajo haya sido medianamente excesiva, yo voy a ver que voy a tener superávits en algunos periodos, es decir, que voy a tener sobrantes. Entonces yo de esta manera voy a poder, a través del plan financiero, ir pensando qué es lo que voy a hacer con esos sobrantes. Si voy a invertir en LEVAC, si voy a hacer alguna inversión transitoria para que esos fondos me sigan rindiendo. ¿Bien? Bueno, como cierre, esto acá por ahí suena todo muy teórico y muy académico, digamos. Yo no me presenté, soy contador, soy José Beltrami, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas, pero en realidad el sentido de esto es por ahí despertarles a ustedes, que es un trabajo que se tiene que hacer, despertarles la inquietud que el capital de trabajo es algo que hay que analizar, que hay que evaluar. No es algo que hay que subestimar. ¿Bien? El capital de trabajo muchas veces termina siendo el fracaso de empresas o proyectos muy prometedores. Así que, si tienen alguna consulta más, soy todo oídos. A mí me surge la duda en cómo aplicar esto del ciclo económico operativo dentro de una empresa de servicios. Por ejemplo, no tengo un periodo de inventarios donde salgo a comprar materia prima y tengo que elaborar, sino tengo recursos humanos donde yo a mi cliente le facturo a 30 días después de que los chicos hayan desarrollado un servicio, ¿sí?
¿Qué otras cosas tengo que tener en cuenta para determinar este ciclo? Vos me decís que cobras a los 30 días desde que se terminó el proyecto. Bueno, vos tenés que tener presente todos los costos erogables inherentes a cada proyecto. Llamemos un servicio que vos le prestás a un cliente nuevo como un proyecto, digamos. Vos le tenés que prestar un servicio. ¿Qué esfuerzo económico te va a implicar a vos? Yo voy a tener que, decime vos. Sueldos, todo lo que es sueldo, costos fijos, servicios, impuestos. Bien, todos estos sueldos vos lo vas a pagar siempre antes, seguramente, porque cuando termine de desarrollar el proyecto o el servicio, ya los chicos deberán cobrar y a los 30 días recién vos cobrarías vos. Entonces, vos tendrías que armarte una especie de flujo de efectivo. Me parece que es bastante sencillo en el sentido de no haber inventarios. Armar un flujo de efectivo y buscar alguna manera de asignar los costos fijos por proyecto. Entonces, pues vos tendrás costos fijos y tendrás distintas unidades, distintos clientes a los cuales esos costos fijos sirven. Por lo tanto, vos deberías buscar alguna manera de prorratear esos costos fijos para poder asignarlos a cada proyecto, independientemente que los costos fijos los vas a tener siempre, vendas o no vendas. Entonces, con un flujo de fondo me parece que es la mejor manera. Sí, porque es en definitiva vos saber cuánto, y vos después lo que tenés que llevar, que lo van a ver en el cuarto encuentro, cómo vos llevarlo a precio eso. ¿Cómo llevarlo al precio? O sea, porque la inversión en capital de trabajo es una inversión y como toda inversión tiene que ser rentable. ¿Bien? Por lo tanto, vos tenés que tenerlo presente dentro del precio. ¿Bien? O sea, vos, adelantándome un poco, vos vas a cobrar un precio al final, pero a vos lo que te interesa es el valor actual de eso. Vos hoy estás poniendo costos fijos, vas a poner sueldos, ¿bien? O sea, vas a invertir en capital de trabajo, al final vas a cobrar un precio, a vos te va a interesar el valor actual de todo eso. Por lo tanto, vos tenés que, y lo vas a ver muy claramente cuando desarrollen un flujo de efectivo con un proyecto en el cuarto encuentro, cómo se considera la inversión en capital de trabajo. O sea, la inversión en capital de trabajo se considera como cualquier otra. No sé si te... ¿Alguien más? ¿Estamos? Bueno, chicos, gente, próximo encuentro, alternativas de financiamiento, veremos algo de financiamiento bancario, financiamiento del mercado de capitales, que está muy en boga hoy en día. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias por asistir, espero que les haya sido de... ¿Sí? Es feriado el 20, de la bandera, así que el 20 de junio no tenemos encuentro. Al 27, sí. Y el otro, el cuarto, será en julio, 4 de julio. Bueno, muchas gracias.